Hechos, capítulo 13 al 28. Hoy vamos a hacer un súper resumen de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, el tema de hoy es predicar donde no se conoce a Cristo. Y vamos a leer, ya vamos a terminar este maravilloso libro de Épica y vamos a sortearlo entre los niños y las niñas de todas las edades que estuvieron fieles en toda esta serie. Listo, entonces ahí todavía tienen tiempo para ponerse al día y reportar sus sintonías. Esperamos que estas maravillosas lecturas te hayan edificado como a nosotros. Dice así, que Pablo había estado en Antioquía, era una ciudad grande en Siria, donde se encontraba la primera iglesia gentil. Durante alrededor de un año, cuando el Espíritu Santo los llamó a él y a Bernabé, que era otro maestro fiel de la iglesia, el Espíritu Santo los llamó a salir al mundo y predicar el Evangelio. La iglesia de Antioquía oró por ellos y los dos hombres partieron en el primer viaje misionero de Pablo. En cada viaje, Pablo y sus compañeros del ministerio visitaban varias ciudades por la región del Mediterráneo y viajaron desde Siria a ciudades en Asia, Grecia y al final Italia para predicar a Cristo donde todavía no lo conocían. Durante su primer viaje con Bernabé, Pablo viajó a Chipre y predicó en las sinagogas a los judíos. Después en Pisidia, muchos se sorprendieron cuando Pablo explicó cómo las escrituras revelaban que Jesús era el Mesías. Algunos creyeron el mensaje y se convirtieron en cristianos, pero los líderes religiosos empezaron a insultar a Pablo y a Bernabé y los sacaron de la sinagoga. Y entonces Pablo dijo que era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado, se la ofreceremos a los gentiles, o sea, los no judíos. Los que no eran judíos en la región escucharon el evangelio y algo increíble sucedió. Creyeron y el evangelio se esparció por toda la zona. Pero a medida que lo hacía, los judíos volvieron a agitar a las multitudes para que persiguieran a Pablo y a Bernabé y los echaron. En Iconio tuvieron una experiencia similar. Cuando predicaron sobre Cristo, los sacaron de las sinagogas. Sin embargo, encontraron una buena respuesta entre los gentiles y muchos se volcaron a la fe. Pablo y Bernabé se fueron, pero muchos judíos furiosos empezaron a seguirlo. Cuando los misioneros llegaron a Listra, a Pablo y a Bernabé los confundieron con dioses por haber sanado a un hombre. Entonces Pablo les dijo a la gente que no, porque hacen esto porque él es un ser humano como ellos, que lo que él traía era las buenas noticias. Entonces predicó el evangelio y muchos creyeron en Jesús, pero al poco tiempo llegaron otros judíos que habían seguido a estos misioneros desde Iconio. Pusieron a las multitudes en contra de Pablo e intentaron matarlo arrojándole rocas, lo mismo que había sucedido con Esteban en Jerusalén años antes. Cuando la multitud creyó que Pablo estaba muerto, arrastraron su cuerpo a las afueras de la ciudad. Después, Pablo se levantó y se encontró con Bernabé, que de alguna manera se había escapado de que lo apedrearan, camino a la ciudad de Derbe. En su próximo viaje, Pablo viajó a Macedonia y se encontró con una mujer llamada Lidia. Toda la casa de esta mujer creyó después de escuchar la buena noticia del evangelio. Un guardia de la prisión y toda su familia también creyeron después que Pablo les predicó el evangelio, mientras estaba bajo arresto. En Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, incluso más gentiles creyeron cuando Pablo proclamó a Cristo. Pero Pablo también encontraba resistencia y amenazas en cada ciudad, tanto de parte de judíos como de gentiles. En Éfeso, un platero empezó un motín porque los efesios ya no le compraban los ídolos. En Grecia trataron de matar a Pablo.
En Corinto los judíos llevaron a juicio a Pablo, acusándolo de persuadir a las personas a adorar a Dios de una manera contraria a su ley. Durante su tercer viaje, Pablo animó a muchos creyentes en Galacia, Filipos y Asia, antes de quedarse en Éfeso 3 años. Después, cuando llegó el momento de celebrar Pentecostés, Pablo se dirigió a Jerusalén. Se le acercaron profetas para advertirle que lo arrestarían, y sus amigos intentaron detenerlo. Pero Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. Sabía que lo arrestarían o quizás incluso lo matarían, pero no podía dejar de ir. Al ir a Jerusalén, Pablo podría predicar a Cristo donde todavía no se había anunciado su nombre, en la sala del trono del mismísimo emperador romano. Cuando Pablo llegó al templo, se desató un disturbio cuando lo vieron unos judíos de Asia, muchos de los cuales lo habían perseguido antes. La gente empezó a golpearlo, pero se detuvo apenas llegaron los soldados romanos. Pablo tenía las manos encadenadas y los soldados le preguntaron qué estaba pasando. La multitud gritaba y era imposible escuchar a Pablo, así que los soldados lo llevaron a su cuartel donde pudieran escucharlo. La multitud lo siguió. En el cuartel, Pablo pidió dirigirse a la multitud y le contó a todos cómo Jesús se le apareció y le cambió la vida, y cómo Dios planeaba enviarlo a él a predicar las buenas nuevas a los gentiles. La gente gritaba furiosa, decía que no se le puede permitir con vida a este hombre, y los soldados prepararon a Pablo para azotarlo y en realidad averiguar qué es lo que pasaba. Pero cuando Pablo dijo que es ilegal que azotaran a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado, entonces los soldados se detuvieron, y si Pablo era ciudadano romano, no podían golpearlo ni azotarlo si no lo habían condenado. Mientras estaba en custodia, se generó otro plan para matarlo, y Pablo fue llevado a Cesarea para comparecer ante el gobernador romano Festo y el rey Agripa. Pablo no pudo convencer ni a Festo ni al rey Agripa de la verdad, así que apeló al César, pidiendo que el emperador lo escuchara. Festo accedió y puso a Pablo en un barco a Roma. Mientras navegaban, una tormenta dio vuelta al barco. Después hubo una tormenta, pasó un naufragio, lo mordió una serpiente, tuvo muchas dificultades, pero Pablo llegó a Roma. Allí estuvo varios años bajo arresto domiciliario mientras esperaba poder hablar con el César. Y durante tiempo habló con creyentes, escribió cartas a muchos, incluidas a las iglesias que había plantado en sus viajes. Sus cartas iban a alentar a las iglesias a continuar la misión que lo impulsaba, predicar a Cristo donde todavía no se lo conocía, ver a otros vivir gracias a la misma esperanza que él tenía, la esperanza de que las promesas hechas por Dios a sus ancestros se cumplirían y se estaban cumpliendo en Jesús, el Hijo de Dios, el rescatador que salvaría de sus pecados a todos los que creyeran. ¿Qué te impide que prediques el evangelio a los demás? ¿Cómo puede animarte la historia de Pablo? Aquí estás, tenemos poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, queremos mover, te adoraré, te adoraré.